¿Y qué me dices si te digo que todas estas recetas están preparadas en la freidora de aire? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy te vengo a enseñar 3 recetas de pollo preparadas en la freidora de aire que no te puedes perder, porque te aseguro que están buenísimas las 3. Y la primera receta que vamos a hacer van a ser unas albóndigas de pollo, que las vamos a acompañar con una salsa española. Y todo esto lo vamos a hacer en la freidora de aire. Vais a ver qué pedazo de recetón nos vamos a marcar. Y lo primero que voy a hacer va a ser comenzar a preparar el majado de las albóndigas. Lo primero de todo voy a poner 2 rebanadas de pan de molde que las voy a trocear un poquito. Si os fijáis, yo estoy usando un pan de molde con semillas, pero podéis usar el pan de molde que vosotros queráis. Vamos a poner también unas ramitas de perejil fresco y un ajo. En mi caso le voy a poner medio porque era muy grande. Añadimos también 2 huevos, el queso Filadelfia que nos va a ayudar a darle un extra de jugosidad a las albóndigas. Y si a alguno de vosotros no os gusta el queso Filadelfia, lo podríais sustituir perfectamente por una patata cocida. Esto también le va a dar un extra de jugosidad y van a quedar igual de ricas. La leche, un buen pellizquito de sal y pimienta negra al gusto. Y todo esto lo vamos a triturar muy bien. Cuando lo tengamos todo bien picadito, añadimos la pechuga de pollo troceada para que le cueste menos trabajo a nuestro robot de cocina o nuestra picadora. Y en vez de usar pechugas de pollo podríais usar muslos deshuesados, que son un poquito más jugosos. Como todos sabéis, la pechuga tiende a ser un poquito más seca, así que tenedlo en cuenta por si vosotros lo queréis hacer con muslo en vez de pechuga. Y ahora opcionalmente le podemos poner otras hierbas aromáticas al gusto. Yo le voy a poner un poquito de orégano y también un poquito de romero. Y la picaremos hasta que nos quede con la textura de la carne picada. Una vez la tengamos, es importante que nos fijemos en la consistencia que queda. Es posible que, como a mí, os quede una mezcla bastante ligera con la que os cueste un poco formar las albóndigas. Pues si os pasa lo que a mí, lo que vamos a hacer es espesar un poquito esta mezcla. Yo en esta ocasión le voy a poner puré de patatas deshidratado, que lo vais a poder encontrar fácilmente en todos los supermercados. Y es importante que lo añadáis de poco en poco. De hecho, no os voy a dejar una cantidad exacta de puré de patatas porque dependiendo de la consistencia que tenga vuestra mezcla vais a necesitar más o menos cantidad. Y para espesar la mezcla, en vez de copos de puré de patata, también podríais usar perfectamente pan rallado o almendra molida. Y ahora sí, una vez que ya la tengamos lista, nos la vamos a llevar a un tupper, un bol y nos la llevamos a la nevera durante 1 horita aproximadamente. Aunque si no queréis esperar este tiempo, podríais formar vuestras bolitas para las albóndigas directamente. Para darle forma a las albóndigas, a mí me encanta usar las cucharas heladeras. Me parece que son muy prácticas y así nos quedan todas del mismo tamaño. Si no conocíais este truco, os lo recomiendo. Mi cuchara heladera es bastante pequeñita y como veis quedan genial. La paso un poquito por debajo del grifo para que no se me pegue la mezcla y luego simplemente voy cogiendo las porciones y las voy dejando caer sobre la harina. Y además así es muchísimo más rápido. Así que si nunca habéis probado este truco, hacedlo, que de verdad que os va a gustar. Después con las manos terminamos de darle la forma de bolita y enharinarlas. Las pasamos a una bandeja y las tenemos listas para llevar a la freidora. De esta forma no solamente van a ser mucho más saludables, sino que también vamos a gastar muchísimo menos aceite. Y lo primero que vamos a hacer para evitar que se nos peguen va a ser rociar con un poquito de aceite la rejilla de la freidora, o si lo preferís también lo podéis pintar con un pincel y aceite. Después colocamos las albóndigas y volvemos otra vez a ponerle otro poquito de aceite en spray por encima, simplemente una mínima cantidad. Esto nos va a ayudar a que se nos fría mejor y a que queden con un color mucho más bonito. Cerramos la freidora y las vamos a hacer en el menú Air Fry a 190 grados durante 10 minutos o hasta que las veamos que están bien doraditas. Y aunque yo todas estas recetas las estoy haciendo en la Cosori Dual Blade, también las podéis hacer en otras freidoras. Simplemente tenéis que tener en cuenta que en el resto de freidoras que solamente tienen resistencia superior, os tocaría dar la vuelta a los alimentos y precalentar. Pero todo eso os lo voy a dejar indicado en pantalla cuando os ponga los tiempos y temperaturas.
Pues ya han pasado 10 minutos y fijaos lo doraditas que están. Si en este tiempo las vuestras no están igual de doraditas, pues es cuestión de que le pongáis un par de minutitos más y listo. Pues ahora las vamos a sacar a un bol y hacemos el resto de la misma forma. Y como todos sabéis, Cosori saca ofertas buenísimas por el Prime Day, con descuentos increíbles en todas sus freidoras. Así que si estáis pensando en adquirir una freidora, aprovechad estas ofertas que son el día 11 y 12 de julio. Y os puedo asegurar que yo, que siempre estoy mirando los precios de las freidoras, estos descuentos tan buenos solamente los vais a poder encontrar en estos días del Prime Day. Y mientras que se nos hacen las albóndigas, vamos a aprovechar para ir preparando los ingredientes de la salsa. Picamos una cebolla finamente, que no sea demasiado grande. Y por otro lado vamos a preparar un majado con un ajo, unas ramitas de perejil fresco, una pizquita de sal y un vasito de vino blanco. Yo, como veis, uso una picadora porque me resulta muy práctico, pero también lo podéis hacer como os ha hecho toda la vida, majando primero el ajo y el perejil con un poquito de sal gorda en un mortero, y cuando esté añadís el vino blanco, le dais una vuelta y también lo tenéis listo. Y todo esto lo vamos a reservar mientras que terminamos con las albóndigas. Y con todas hechas las vamos a reservar un momento mientras que preparamos la salsa. Antes de nada, retiramos la rejilla, añadimos un chorrito más de aceite de oliva, ponemos la cebolla picada y un pellizquito de sal y pimienta. Damos unas vueltas para asegurarnos de que toda esa cebolla queda perfectamente impregnada por el aceite y la vamos a sofreír en el menú Bake a 160 grados durante 10 minutos. Como veis, yo lo voy a hacer todo en la freidora de aire, pero si queréis ahorrar un poquito más de tiempo, la salsa la podríais hacer perfectamente en una sartén, mientras que las albóndigas están en la freidora. Y cuando lleve aproximadamente la mitad del tiempo, sacamos el cestillo, le damos una vuelta para asegurarnos de que se nos hace toda por igual. Y cuando le queden 2 minutitos, abrimos de nuevo el cestillo, añadimos el majado de ajo y perejil con el vino blanco. Dejamos que termine esos 2 minutos para que se evapore el alcohol y esto ya casi que lo tenemos listo, ya lo veréis. Solo nos queda ponerle 2 cucharadas de tomate frito, añadir el caldo de pollo, damos unas vueltas y terminamos poniendo las albóndigas dentro de la salsa. Y para que se nos cuezan junto con el caldo, las vamos a poner en el menú Bake a 170 grados durante 20 minutos. Y recordad que cuando lleven aproximadamente la mitad del tiempo, también es recomendable darles una vuelta. Y mirad cómo han quedado, tienen una pinta buenísima. Como veis, se pueden hacer perfectamente unas albóndigas de principio a fin en la freidora de aire y quedan increíbles. Pues si nunca las habéis preparado de esta forma, os animo a que lo hagáis y me dejéis en comentarios qué os ha parecido el resultado. Yo ya os digo desde aquí que están buenísimas y la salsa increíble. Está para mojar pan. Por cierto, que sepáis que las albóndigas congelan genial. Yo muchas veces lo que hago es que hago una gran cantidad y una vez que las tengo fritas, las meto en bolsitas y se van al congelador. El día que las quiera, simplemente tengo que sacar las bolitas, meterlas en la salsa, dejarlas cocer y tenemos unas albóndigas en cuestión de minutos. Y vamos a seguir preparando unos hojaldres en forma de caracolas de pollo y calabacín. Vais a ver lo fácil que es y lo rica que queda. Pues vamos allá con esta receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un calabacín al que le vamos a quitar el extremo y después lo vamos a partir en rodajas bien finas. Esto lo podéis hacer o bien con una mandolina, como lo voy a hacer yo, o a cuchillo. Eso sí, si lo hacéis a cuchillo os tienen que quedar como me están quedando a mí, bien finitas. Pues una vez que tengamos todo el calabacín partido, lo reservamos un momento y ahora vamos con el hojaldre, que para esta receta es importante que sea rectangular, ya que si fuera redonda no podríamos hacer bien nuestras caracolas. Y ahora es tan sencillo como ir colocando todos los ingredientes encima del hojaldre. Empezamos colocando el calabacín, asegurándonos de que queda completamente cubierto. Y le vamos a poner un pellizquito de sal y unas vueltas de pimienta negra. Después colocamos los filetes de pechuga de pollo, que tienen que ser bien finitos.
y otro pellizco de sal y pimienta negra. Y terminamos poniendo unos trocitos de bacon y queso rallado. Yo estoy usando una mezcla de 4 quesos, pero podéis poner el queso que más os guste. Y con todos los ingredientes puestos vamos a formar un rollito como si fuera un brazo de gitano. Y vamos a empezar enrollando por el lado más estrecho, asegurándonos de que nos queda bien apretadito. Lo mejor es que al principio os ayudéis con el papel de horno y después poco a poco lo vais enrollando. Ya veréis que es muy fácil. Y cuando terminéis de enrollarlo vamos a usar el propio papel donde te viene el hojaldre para envolverlo bien y nos lo vamos a llevar al congelador aproximadamente durante media hora. Esto lo hacemos para que coja un poquito más de consistencia y luego nos cueste menos trabajo partirlo. Cuando haya pasado este tiempo lo sacamos del congelador, si os fijáis ya tiene bastante más consistencia que antes y con un cuchillo que esté bien afilado los vamos a ir partiendo como de aproximadamente 2 centímetros de grosor. Y con todos ellos partidos se van para la freidora de aire, pero antes de colocarlos yo le voy a poner una lámina de estas de silicona reutilizable, pero si lo preferís también podéis usar papel de horno. Eso sí, tened en cuenta que el papel de horno con el aire que circula dentro de la freidora se suele mover. Pues nada, lo coloco dentro y después encima, dejando una separación entre ellos, voy a ir colocando los hojaldres. Y para que nos queden con mejor aspecto los vamos a pintar con un poquito de huevo batido tanto por encima como por los lados. Y las vamos a hornear en el menú Air Fry a 165 grados durante 20 minutos. Y en vez de estas láminas o tapetes de silicona podéis usar perfectamente papel de horno recortado con la medida de vuestra freidora. Y listo. Cuando haya pasado el tiempo comprobáis que las caracolas estén así de doraditas y ya las tendréis listas. Y no sabéis de verdad lo crujientes y ricas que quedan. Creo que es una combinación buenísima. El pollo junto con el calabacín, el bacon, el queso. Pues si os gustan las recetas con hojaldre, os animo a que las probéis porque de verdad que os van a gustar y mucho. Y cuando en una receta tengamos que hacer varias tandas, como es el caso de los hojaldres, tened en cuenta que probablemente la segunda tanda tarde un poquito menos que la primera. Eso es porque la freidora ya tiene temperatura, entonces va un poquito más rápido. Y vamos con la última receta, que vamos a preparar un pollo a la sal. Vais a ver qué receta más fácil de hacer. Y preparar esta receta vais a ver que es muy sencillito. Lo único que necesitamos son unas pechugas de pollo a las que le he quitado previamente toda la grasa y esos pequeños tendones que tiene también se los he retirado. Y por otro lado vamos a necesitar sal gorda. Y para darle un poquito más de sabor pues vamos a usar unas especias y os voy a enseñar un truco para especiar la carne fácilmente. Cogemos un trocito de papel de hornear, lo ponemos sobre nuestra encimera y encima vamos a ir colocando todas las especias. En esta ocasión voy a usar ajo en polvo, vamos a poner también tomillo, si os fijáis la reparto muy bien por encima de todo el papel, le vamos a poner también un poquito de pimienta negra recién molida y ralladura de limón. Y con todas ellas bien repartidas, cogemos las pechugas de pollo y las vamos a ir girando encima del papel. De esta forma se van a impregnar totalmente por las especias. Este truco a mí me parece fantástico, por ejemplo, cuando tenemos que ponerle sal y pimienta a los filetes, porque me parece mucho más rápido que tenerlos que ir especiando uno a uno. Pues si nunca habéis usado este truco para sazonar la carne o el pescado, probadlo, es muy práctico, sobre todo cuando tenemos muchos filetes, pues ponemos, como habéis visto, en el papel de horno todas las especias, colocamos los filetes encima y en un momentito, como veis, los tenemos todos listos. Y con las pechugas listas nos vamos para la freidora. Sacamos el cestillo, que si os fijáis no tengo la rejilla puesta, y vamos a poner en la base aproximadamente un poquito menos de la mitad de la sal que tengamos. Yo voy a usar en total 1 kilo para estas 2 pechugas. Lo extendemos bien, colocamos encima las pechugas y ponemos el resto de la sal asegurándonos de que queden completamente tapadas. Y las vamos a hornear en el menú Air Fry a 185 grados entre 15 y 20 minutos. Lo que os recomiendo es que cuando lleven 15 minutos abráis la freidora y miréis a ver cómo están. Si veis que todavía les falta un poquito, las dejéis esos 5 minutitos más. Esto va a depender del tamaño de vuestras pechugas. Una vez hayan terminado sabréis que están listas porque al pincharlas con un palillo o un cuchillo notaréis que están consistentes, es decir, que están como duritas. Ese es el punto exacto para sacarlas.
aunque lo mejor es tener un termómetro y comprobar su temperatura interior, que tiene que ser de unos 75 grados aproximadamente. Y ya habéis visto que es una receta muy sencilla de hacer. Y para terminar de retirarles todo el exceso de sal, las colocamos en un platito y con un pincel nos ayudamos para ir quitándole todos esos granos de sal que han quedado por encima. Después las pasamos a un plato limpio y las untamos por encima con un poquito de aceite para que nos queden con un aspecto más brillante. Y una vez tengamos las pechugas listas, para que no se nos enfríen, podéis envolverlas o bien en papel de plata o en papel de horno. De esta manera mantendrán la temperatura mientras que preparamos la salsa. Otra opción es que mientras que están las pechugas en la freidora, pues hagamos la salsa en una sartén. Pero como yo os quiero enseñar a hacer todo en la freidora de aire, pues os doy ahí esos pequeños trucos para mantenerlas calientes. Y para retirar la sal que nos queda dentro de la freidora nos ayudamos de un utensilio de madera o silicona que no nos raye. Es tan fácil como desprender toda la sal y luego sale prácticamente sola. Pasamos el cestillo por debajo del grifo y queda la freidora como nueva. Y con el pollo hecho vamos a preparar la salsa de manzana, mostaza y miel. Vais a ver que es muy sencillita y queda genial acompañando el pollo. Y para prepararla, lo primero de todo vamos a pelar 2 manzanas. Yo estoy usando la variedad Golden, pero podríais usar otro tipo de manzana que os guste más. Una vez peladas las partimos en cubitos que no sean demasiado grandes para que así se nos hagan antes. Y cuando estén las vamos a pasar a un molde que podamos llevar a la freidora de aire. Y las vamos a aderezar con un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de mostaza, un buen chorrito de miel que lo he metido previamente al microondas para que estuviera un poquito más ligera y un pellizco de sal y pimienta negra. Y lo vamos a mezclar todo muy bien para que se mezclen los sabores. Acomodamos bien la manzana dentro del molde y nos lo vamos a llevar a la freidora, y en esta ocasión sí que vamos a usar la rejilla. Metemos el molde con las manzanas dentro y las vamos a hacer en el menú Air Fry a 175 grados 10 minutos. Y aunque no es necesario, sí que os recomiendo que cuando lleve la mitad del tiempo le deis una vuelta para evitar que se os resequen en exceso las manzanas por encima. Y cuando haya terminado, abrimos el cestillo y comprobamos que están tiernas. Si no es así, pues las ponemos un par de minutitos más. Y si por el contrario ya las tenéis, como es mi caso, pues lo que vamos a hacer va a ser triturar la salsa. Hasta dejarla con la consistencia que más os guste. Y si os queda muy espesa, le podéis añadir un poquito de agua para aligerarla. Pero no os paséis, porque lo que nos interesa es tener el sabor intenso de la manzana con la mostaza y la miel, que combina súper bien con las pechugas. Y para terminar voy a cortar una de las pechugas para que veáis cómo ha quedado por dentro, lo jugosita que queda. Para mi gusto tiene una textura buenísima, no queda nada seca y además, como ya os podréis imaginar, queda con el punto justo de sal. Y por supuesto, la mejor forma de acompañarla es con la salsa que acabamos de preparar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón estas 3 nuevas recetas que os he enseñado. Si las hacéis, no os olvidéis decírmelo en comentarios qué os han parecido. Y nada, que yo por hoy ya me despido, pero que nos vemos en unos días con nuevos vídeos. ¡Hasta luego, familia!